Cuando la policía descubre que está embarazada del asesino. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Lucía Torres caminaba lentamente por el largo pasillo de la jefatura policial del Distrito de Madrid, sus botas resonando con ritmo constante sobre el frío suelo de baldosas grises. El reloj en la pared marcaba las 6:17 de la mañana Ella había llegado desde las 5, como cada día durante los últimos 3 años, desde aquella explosión. La explosión que no solo le arrancó carne y sangre, sino también una parte del alma. Buenos días, inspectora Torres, la saludó con voz cautelosa un joven oficial llamado Diego. Lucía apenas asintió con la cabeza, su mirada lo atravesó como si no lo viera. Todos sabían que no era alguien accesible. No por orgullo, sino porque ya no confiaba en nadie. Al final del pasillo, el capitán Mateo Larraín la esperaba. Era su superior directo, y también el hombre que le había sostenido la mano ensangrentada en la ambulancia aquel día, cuando su vientre se contraía por la hemorragia imparable, y la voz del médico resonaba perdida en su mente. No pudimos salvar al bebé. Mateo habló con suavidad. Tenemos un nuevo informe sobre el caso de la calle Lavapiés. Las bandas de narcotráfico de la frontera están probando un nuevo juego. Lucía asintió apenas y tomó la carpeta del caso. Expedientes, documentos, números, eran su escudo perfecto, su refugio para no tener que hablar de sí misma. Un mes después, en el Congreso Nacional de Ciberseguridad, Lucía estaba sentada en la tercera fila, con los ojos fijos en la pantalla, donde un experto presentaba sobre la encriptación de datos aplicada a la resolución de delitos modernos. Una voz grave, cálida pero clara sonó a su lado. Usted es la inspectora Torres, ¿cierto? Leí su informe sobre el caso Santa Marta. Fue brillante. Lucía giró sorprendida. El hombre era alto, vestía un traje gris humo y sus ojos marrones irradiaban calidez, aunque algo en ellos era difícil de descifrar. Extendió la mano. Javier Molina, estoy a cargo del Departamento de Coordinación Digital del Ministerio del Interior. Ella le estrechó la mano con frialdad. Un gusto, aunque creo que ese informe aún está incompleto. Javier sonrió levemente. Justamente por eso me gustaría invitarla a tomar un café después de esto. Para debatirlo, el café duró casi 2 horas. Comenzaron hablando de trabajo, y luego de cosas que nadie habría imaginado. Lucía se quedó ahí, sentada, y por primera vez en muchos años dejó que un hombre la mirara directamente a los ojos sin levantar una barrera inmediata. Pasó por algo muy duro, ¿verdad? Preguntó Javier, con voz tan suave como el viento. Lucía guardó silencio largo rato. Luego respondió con lentitud. Hay cosas que no deberían contarse. Contarlas, solo te hace sentir más débil. Él replicó. No siempre, a veces. Contarlas hace más fuertes a quienes se atreven a enfrentarlas. Desde ese día, comenzaron a verse con más frecuencia, siempre con discreción. Un café pequeño en la calle Fuencarral, una librería en Malasaña, el estacionamiento subterráneo cerca de la Plaza del Sol. Nadie en la unidad lo sabía. Ningún amigo estaba enterado. Lucía se fue acostumbrando a la sensación de tener un hombro donde apoyarse, aunque fuera solo en la sombra. Una noche, tras terminar un informe interno, le envió un mensaje a Javier. ¿Café? Él respondió en 3 segundos. El mismo rincón, en 20 minutos. Cuando se encontraron, Javier le tomó la mano sobre la mesa. Nadie debería saber sobre esto. ¿Lo entiendes? Tu carrera necesita estabilidad. Una relación pública solo complicaría las cosas. Lucía lo miró por largo rato. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo, de perderte por cosas que no valen la pena. Él besó el dorso de su mano. El leve aroma de su perfume, la luz cálida del lugar, su voz suave, todo eso encubría algo mucho más profundo, y mucho más oscuro. 4 meses después, Lucía vomitaba sin parar la mañana de un lunes. Tal vez fue por el café de anoche, le dijo a su colega Beatriz, una de sus pocas amigas en la fuerza. Beatriz frunció el ceño. ¿Y si te haces una prueba?
Lucía soltó una risa sarcástica. No puede ser. Yo. 3 minutos. El test mostró 2 líneas rojas. Lucía miró el resultado como si contemplara un abismo. Le temblaban las manos. No, no podía ser. ¿No estás contento?, le preguntó esa noche a Javier, cuando se encontraron en su auto. Javier guardó silencio. Afuera, el viento silbaba contra los cristales. Luego giró hacia ella, inexpresivo. Creo que deberías pensarlo bien. No es un buen momento. Estás avanzando en tu carrera. Acaban de nombrarte inspectora provisional. ¿De qué estás hablando? Lucía quedó perpleja. Te digo, que tienes derecho a decidir. Y la mejor decisión sería no seguir con esto. Es mi hijo. Nuestro hijo. Javier miró por la ventana. Eso, es asunto tuyo. Ya no había mirada tierna. Ya no quedaban palabras dulces. Solo un vacío espeso que se expandía en su pecho. Días después, Lucía seguía acudiendo al trabajo como siempre, pero su mirada era más pesada, su paso más lento. Beatriz lo notó. Estás realmente agotada. Conozco a una doctora excelente, Eva Salcedo, amiga de mi hermana. Muy buena para llevar embarazos. ¿Quieres que te consiga una cita? Lucía asintió. Ya no tenía fuerzas para negarse. El día de la consulta, la doctora Salcedo la miró fijamente después de revisar los resultados de sangre. Inspectora Torres, debo preguntarle algo con franqueza. ¿Al inicio del embarazo tomó algún medicamento? ¿Algún suplemento vitamínico, por ejemplo? Lucía recordó. En aquel entonces, Javier le había dado unas pastillas blancas. Le dijo, un médico que conozco me las dio, ayudan al desarrollo del embarazo. Son especiales, no hace falta que venga el nombre del laboratorio. Ella respondió, tomé algunas pastillas que me dio mi pareja. La doctora frunció el ceño. ¿Sabe que esas pastillas contenían mifepristona y misoprostol? Son fármacos abortivos de baja dosis, pero si se acumulan pueden causar un aborto espontáneo. En España solo se autorizan en hospitales, bajo protocolo estricto. Lucía sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Qué? Tuvo mucha suerte. Si su organismo no hubiera reaccionado así, habría perdido al bebé. Lucía salió del consultorio como un fantasma. En la calle, el sol era abrasador, el tráfico ensordecedor. Todo se distorsionaba en su mente. Él quería que perdiera al bebé. Desde el principio. Esa noche, llamó a la puerta de Beatriz. Bea abrió y vio a Lucía parada ahí, con los ojos rojos y una carpeta médica entre las manos. ¿Qué pasa? Dios mío, Lucy, ¿qué te hizo? Lucía no dijo nada, solo le entregó los documentos. Bea leyó, y su rostro se transformó. Ese hijo de puta de Javier. Lo voy a matar. Lucía negó con la cabeza. No, quiero pruebas. Quiero saber, ¿qué más me ha ocultado? Bea le sujetó los hombros con fuerza. Entonces empezamos desde aquí. Pero Lucy, no está sola. Lucía entró en la sala de reuniones ese lunes por la mañana con la misma expresión imperturbable de siempre, pero en su cabeza resonaban las palabras de la doctora Salcedo. Tuvo mucha suerte. No, no fue suerte. Estaba siendo casada, no por un delincuente en la calle, sino por el hombre que una vez le susurró al oído. Siempre estaré contigo. Mateo, su capitán, asintió al verla entrar. Torres, tengo una nueva asignación para ti. El caso anterior sigue sin resolver. Esta vez quiero que lideres el equipo especial. ¿Qué caso, señor?, preguntó Lucía, con voz firme. Mateo colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. En la portada se leía en rojo, caso Méndez sin resolver. Lucía ojeó con acento agudo rápidamente. Ese nombre le sonaba. Alfonso Méndez, ingeniero en software. Asesinado en su casa hace 3 años. Sin señales de entrada forzada, ni lucha, ni robo. Una muerte limpia. Parecía natural, pero la autopsia reveló altos niveles de un nuevo tipo de neuroinhibidor tóxico. Mateo pasó a las fotos del lugar del crimen. Un hombre yacía en el sofá, con el control remoto en la mano, los ojos abiertos de par en par.
Lucía frunció el ceño. ¿Y la familia? Su esposa, Clara Esteves, declaró que ese día regresó tarde por un viaje de trabajo en Málaga. Al llegar, lo encontró muerto. Lucía alzó la vista. Clara Esteves. Ese nombre, Javier lo había mencionado. Una amiga del instituto, había dicho, la que siempre manda memes raros en el grupo antiguo. En ese momento no le dio importancia, pero ahora recordaba cada sílaba que él había pronunciado. Clara es amiga de Javier, soltó Lucía. Mateo la miró, frunciendo el ceño. ¿Tu novio? Lucía parpadeó, recuperando rápidamente la compostura. Sí, escuché algo al respecto antes. Creo que esa información podría ser útil si se amplía el espectro de sospechosos. ¿Cree que puede ser objetiva al liderar este caso? Lucía respondió de inmediato. Si no lo fuera, lo habría rechazado desde que abrí el expediente. Mateo asintió, conforme. El departamento 2C de la calle de Ibiza seguía preservado como escena original, casi una réplica reconstruida. Lucía y un técnico forense, Diego Romero, realizaron una nueva revisión completa. Diego dijo: Lucía, ¿ves esa frase en la pared? Junto al escritorio, en la pared, con tinta negra ya desdibujada por el tiempo, una frase en letra cursiva escrita a mano. Una nueva vida está por comenzar. ¿Está escrita a mano? Preguntó Lucía. Sí, no hay rastro de impresión ni fue hecha con objeto punzante. Se analizó la caligrafía, pero no se encontró coincidencia en la base de datos. Lucía se acercó, tomó su celular y fotografió la frase, luego se quedó inmóvil. Esa letra le resultaba demasiado familiar. Esa noche, Lucía fue a casa de Javier. Él aún no sabía que algo estaba cambiando en silencio. ¿Estás cansado?, preguntó Lucía, apoyando su mano sobre su hombro. Javier sonrió. Es el trabajo. ¿Y tú? Te ves tensa. Un caso viejo. Un ingeniero envenenado hace 3 años. No es fácil encontrar algo nuevo. Me suena, murmuró Javier, encogiéndose de hombros, y fue por vino. Lucía paseó la vista por la sala. En el estante de libros estaba Redes neuronales aplicadas, un libro que recordaba haberle visto leer el año anterior. Lo sacó con cuidado, como si fuera casualidad. Una nota cayó de la página 287. La recogió. Era un post-it amarillo con una frase escrita en letra fuerte. Una nueva vida está por comenzar. El corazón de Lucía se encogió. Sus dedos se congelaron, sosteniendo el papel sin sentirlo. Se giró, con voz apenas audible. ¿Esto lo escribiste tú? Javier salió de la cocina, frunciendo el ceño. Ah, ¿qué cosa? Lucía le mostró la nota. Él se acercó, la miró por encima y sonrió. Ah, seguro lo escribí sin pensar. Una idea para un texto. Ya sabes, siempre ando anotando tonterías. Lucía asintió, pero sus ojos no se apartaban de su rostro. Ya entrada la noche, bajo la ducha fría, Lucía temblaba. No era una coincidencia, no era casual. La letra, la frase, la mujer llamada Clara, y la mirada de Javier, no de amor, sino como quien programa un sistema, paso a paso. Al día siguiente, Lucía fue a buscar a Clara según la dirección del expediente. Vivía en el 5º piso de un edificio en el barrio de Salamanca. Tocó el timbre, pero nadie contestó. Lucía dejó su tarjeta. A la 1 de la mañana de la madrugada, su teléfono sonó. Número desconocido. Lucía, una voz temblorosa. Soy Clara Esteves. Clara, estuve en tu casa hoy. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Creo que me están siguiendo. No puedo hablar mucho por teléfono. Pero, si todavía crees en la justicia, no confíes en Javier. Él no va a dejarme en paz. Espera, explícame mejor. Un fuerte ruido interrumpió la llamada. Como algo cayendo al suelo. Luego, la línea se cortó. Lucía se incorporó de un salto y encendió el localizador. Última señal, el departamento de Clara. Agarró su abrigo, su arma y salió de casa en medio de la noche. La puerta del apartamento no estaba cerrada. Adentro,
todo oscuro, pero el olor a gasolina le invadió las fosas nasales apenas cruzó el umbral. Encendió su linterna. En el suelo del salón, una escena espeluznante. Un gato negro con el abdomen abierto, la sangre formando un círculo deforme. Lucía se cubrió la boca con la mano. En la pared opuesta, con pintura roja. La traidora morirá antes de gritar. No había rastro de Clara. Ningún sonido, solo el olor a miedo impregnado en cada rincón, como si todo estuviera a punto de estallar. Sacó su celular y llamó a Beatriz. Bea, estoy en casa de Clara Esteves. Hay signos de irrupción, sangre, olor a gasolina y, posiblemente indicios de un ritual psicológico anormal. Beatriz respondió alarmada. Mierda, llamo al forense y a la unidad de respuesta. No hagas nada sola. Lucía cortó la llamada. La luz de su linterna temblaba. Se acercó al círculo de sangre. En el centro, una foto vieja. Aparecían 3 adolescentes. Javier, Clara, y un tercero cuya cara había sido raspada con una navaja. Afuera, en el pasillo, se apoyó contra la pared. Su mano temblaba. Clara estaba siendo casada. Lucía estaba siendo observada. Todo se estaba saliendo de control. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estás muy cerca, pero recuerda, la justicia también tiene su precio. Al día siguiente, Madrid amaneció con lluvia fría, el vidrio empañado por la niebla. Lucía estaba frente al consultorio privado de la doctora Salcedo, apretando su carpeta de análisis médicos. Dentro, el olor a antiséptico y aceites cítricos ofrecía una paz artificial. La asistente sonrió con cortesía y la acompañó a la sala de espera. La doctora Eva Salcedo, de unos 50 años, cabello entrecano recogido en moño, entró con el expediente en la mano. Inspectora Torres empezó con voz serena pero firme. Pedí repetir los análisis de sangre y orina con muestras antiguas, además de un estudio más profundo de micronutrientes. Hay algo que necesito confirmar. Lucía asintió. Estoy lista. Eva dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Estás segura de que las pastillas que tomó durante las primeras 4 semanas de embarazo se las dio su pareja? Sí, me dijo que eran vitaminas especiales, de un contacto suyo en farmacéutica. ¿Le queda alguna? No, las tiré cuando empecé a sospechar. Eva guardó silencio unos segundos. Luego giró la pantalla del ordenador hacia Lucía. Un gráfico químico apareció. En su sangre hay restos de 2 compuestos, mifepristona y misoprostol. Son fármacos abortivos de emergencia. En España solo se permiten en contextos clínicos bajo estricto control. Dosis bajas, acumuladas por semanas, pueden provocar un aborto espontáneo sin dejar rastros evidentes. Lucía se quedó paralizada. El corazón le latía lento, como si lo apretaran. ¿Está segura? Eva asintió. Lo lamento. Ojalá me equivocara. Pero no, esto no fue casual. Lucía preguntó con voz seca. Si mi cuerpo no hubiera resistido esos efectos, ¿habría perdido al bebé? La doctora la miró directamente a los ojos. Y nadie habría sabido jamás la verdadera causa. Lucía apretó con fuerza el borde del asiento, sus uñas marcando la palma de su mano. Quería gritar, pero tenía la garganta cerrada. Eva suavizó el tono. ¿Quiere presentar una denuncia? Lucía negó con la cabeza. Aún no. Necesito estar segura. Necesito pruebas. Que lo hundan sin salida. Esa noche, Lucía se quedó sentada en la oscuridad, abrazando su vientre. Dentro de ella había una vida que casi fue destruida. Por el mismo hombre que había amado. Beatriz llegó con flan y chocolate, las 2 cosas que Lucía solía amar. Pero ella no tocó nada. Bea la miró y preguntó despacio. Lucía, ¿quieres que investigue a ese cabrón por mi cuenta? Conozco gente en el Ministerio de Ciencia, podemos rastrear pedidos de fármacos así. Lucía asintió levemente. Sin hacerlo público. Quiero saber si lo hizo solo conmigo, o si ya lo ha hecho antes. Beatriz apoyó su mano en su hombro. Alguien como Javier, no hace eso solo una vez. Una semana después,
Beatriz la citó en un bar pequeño de Carabanchel, donde casi no iban policías. Tengo novedades, dijo, abriendo su laptop sobre la mesa. Rastri una orden hecha a través de la red interna. El remitente usó el nombre falso, Andrés Rivas. Pero la IP fue redirigida desde un servidor del Ministerio del Interior. Lucía habló en voz baja. ¿Desde la computadora de Javier? No directamente, pero sí desde el núcleo de red compartido. Él tiene acceso. ¿Y hay registro del tipo de medicamento? Bea giró la pantalla. Exactamente mifepristona 50 miligramos, con una nota que dice, para fines de investigación interna. Fue enviado a una casilla postal temporal en Lavapiés. Fui y no hay nada, vacío. Lucía guardó silencio un largo rato. Luego murmuró como para sí misma. Él lo planeó desde el principio. Un guión perfecto. Me convirtió en testigo de una vida ideal. Y después en un obstáculo. Bea le apretó la mano con fuerza. Pero aún tienes a tu hijo. Y aún eres policía, no una víctima. Esa noche, Lucía citó a Javier en su departamento. Interpretó el papel más doloroso de su vida. El de una mujer vulnerable que busca consuelo. Tengo miedo, dijo, cuando él se sentó en el sofá. ¿Miedo a qué? Javier sonrió con suavidad mientras servía vino. Del embarazo, del futuro. Me siento más débil, más indefensa. Javier la miró como si analizara cada pequeño movimiento. No estás indefensa, eres más fuerte de lo que crees. Por eso te amo. Lucía lanzó una pregunta como quien lanza un anzuelo. Y si decidiera no tener al bebé, ¿qué pasaría? Javier se quedó en blanco apenas un instante. Luego respondió, demasiado rápido. Sería la decisión correcta. Tienes que protegerte. Lucía parpadeó. No dijo nada más. Aquella noche, dejó que él se quedara a dormir a su lado, como si nada hubiese pasado. Pero en su mente, la verdad se volvía cada vez más nítida. Javier no amaba. Javier poseía. Javier programaba, hasta las emociones. A la mañana siguiente, Lucía recibió un paquete sin remitente. Dentro, un USB y una nota manuscrita. Si de verdad quieres saber quién es él, abre esto. Pero ten cuidado, todo juego tiene su diseñador. Beatriz abrió el USB en el laboratorio de la unidad digital. El contenido estaba encriptado, pero logré descifrarlo. Es una grabación. ¿Quieres escucharla? Lucía asintió. La pantalla mostró ondas de audio. La voz de Javier sonó clara, grave, cálida. Hablando con una mujer. Clara, ¿de verdad creíste que te había olvidado? Javier, detente. Mataste a Alfonso. Lo sé, no me metas más en esto. Me lo debes. Hice todo por ti. Y no puedes irte. Eres un monstruo. No, Clara. Soy el resultado de un amor traicionado. Y ahora, estoy corrigiendo eso. Lucía se quedó paralizada. Sus manos se aferraban a la mesa, los nudillos blancos. Beatriz murmuró. Esto, no era solo por el aborto. Mató a Alfonso por su obsesión con Clara. Y ahora, lo está repitiendo contigo. Lucía volvió a su departamento con la cabeza en tormenta. Javier ya la esperaba, con la cena servida, vino tinto, música francesa suave. Una escena tan falsa que provocaba náuseas. Tengo una sorpresa para ti, dijo él. ¿Qué es? Boletos para un viaje. Valencia. Solo nosotros dos. 3 días. Sin trabajo, sin internet. Solo tú y yo. Lucía sonrió con dulzura, actuando a la perfección. Una idea maravillosa. Pero esa misma noche, envió un mensaje cifrado a Mateo. Sospecho vinculación entre Javier Molina y el caso Méndez. Solicito vigilancia. Mateo respondió escueto. Ten cuidado, no actúes impulsivamente. Lucía se miró al espejo. El reflejo ya no mostraba a una oficial, ni a una amante, mostraba a una madre, y a una cazadora. Madrid, 2:37 de la mañana a.m. Lucía se despertó sobresaltada por el timbre del celular. La luz brillante del teléfono la obligó a entrecerrar los ojos. Número desconocido, contestó al instante, con un nudo en el estómago. ¿Lucía?
Una voz femenina temblorosa: soy Clara. Lucía se incorporó de golpe, el corazón acelerado. Clara, ¿dónde estás? No sé en quién confiar. Pero si tú aún crees en la justicia, no confíes en Javier. ¿Qué estás diciendo? Clara, ¿qué pasó? Él no me deja en paz. He intentado escapar, pero, él sabe. Siempre sabe. La voz de Clara se quebraba, cortada por sollozos. ¿Dónde estás? Iré ahora mismo. Volví al departamento antiguo. Pero, Lucía, si desaparezco. Un ruido fuerte interrumpió la llamada, algo cayendo, luego pasos pesados. Clara gritó: No, Javier, no. La llamada se cortó. Lucía se levantó de inmediato, agarró su abrigo, su arma y el celular. Activó el rastreo de la llamada. La ubicación era clara: el antiguo apartamento de Clara Esteves, un edificio viejo en la calle de Serrano. Condujo por las calles vacías como alma en pena, las luces de los postes pasaban como llamas heladas. Su vientre se contraía con espasmos, el bebé reaccionando al miedo. Llegó en menos de 10 minutos. No había ambulancias, ni patrullas. El quinto piso estaba oscuro. Lucía desenfundó el arma y subió las escaleras, los latidos golpeando sus sienes como tambores de guerra. La puerta no estaba cerrada. Clara, llamó en voz baja mientras empujaba la puerta. Un olor metálico le golpeó la cara. Sangre y gasolina. Todo estaba oscuro. Lucía encendió su linterna. La luz recorrió la sala, y ella se quedó paralizada. En el suelo yacía un gato negro, con el abdomen abierto. Sangre por todas partes. Con ella habían dibujado un círculo deformado, caótico, como un ritual enfermo. Lucía retrocedió un paso, el arma temblando en su mano, el pulso a punto de reventar. Clara, volvió a llamar, ronca. Nadie respondió. La luz de la linterna se detuvo en la pared cerca de la ventana. Un mensaje escrito con pintura roja, caligrafía torpe y furiosa. La traidora morirá antes de gritar. Lucía reprimió un insulto, retrocedió, sacó su celular y marcó a Beatriz. Vea, estoy en casa de Clara. La escena es terrible. Olor a gasolina, sangre. Posible amenaza ritual. Necesito forenses y equipo táctico ya. Beatriz respondió al instante. No toques nada. Voy a llamar al equipo. ¿Estás bien? Lucía contestó con voz baja. No, pero puedo soportarlo. Un ruido sutil vino del dormitorio. Lucía alzó el arma y avanzó como una sombra. La puerta estaba apenas entreabierta. Clara, llamó. Sin respuesta. Empujó la puerta. La habitación estaba vacía. Las cortinas tiradas, las sábanas revueltas. Nada de Clara, pero el olor a gasolina era más intenso. Sobre la cama, un pañuelo bordado con las iniciales, LT. Lucía lo miró fijo. Era el que le había regalado a Javier en Navidad. Él dijo una vez: lo llevaré todos los días para recordarte. Lucía cayó de rodillas, aferrándose al borde de la cama. Un escalofrío le recorrió la espalda. Clara había sido arrastrada a este pantano. O quizás, nunca salió de él. Javier lo dijo en serio. No la dejaría en paz. Cuando llegó el equipo forense, Mateo venía con Beatriz. Él se acercó rápido a Lucía, que estaba en el pasillo, con el abrigo manchado de sangre de gato. ¿Está bien?, preguntó él. Lucía asintió, pero su mirada estaba vacía. Mateo la observó. Necesito saber, ¿estás segura de que esto no es algo personal? No respondió. Clara me llamó a las 2:37 de la mañana. Él está intentando borrar toda evidencia. Creo que Clara sabe algo que él no quiere que nadie descubra. Beatriz intervino. ¿Y sobre el pañuelo de Javier? ¿Alguna explicación? Lucía negó con la cabeza. Él no sabe que lo encontré. No se lo diré. Mateo frunció el ceño. Asignaré una unidad para seguirlo a distancia, pero aún no hay pruebas para arrestarlo. Tiene que tener cuidado, Torres. Lucía no respondió. Miró el edificio. Las luces de patrullas titilaban en su rostro agotado pero firme.
Esa noche, Lucía regresó a su departamento. Se dejó caer en el piso de la sala. Reprodujo una grabación desde su teléfono. La voz de Clara sollozando decía: «Si desaparezco, Lucía, no dejes que él te haga lo mismo que me hizo a mí». Ella rompió en llanto, por primera vez en muchos meses. A la mañana siguiente, fue a casa de Javier como de costumbre. Él estaba preparando café, el aroma era fuerte e intenso. Se dio la vuelta y sonrió. «¿Te ves cansada? ¿Pasó algo?» Lucía fingió una sonrisa. «No pude dormir. Soñé con sangre». «Debe ser por las hormonas del embarazo». Javier colocó la taza frente a ella. «Necesitas descansar más». Lucía miró la taza, luego desvió los ojos hacia el frasco de azúcar, cuya tapa tenía una mancha blanca. «Hoy no quiero café», dijo en tono suave. «Tengo la boca amarga». Javier se encogió de hombros. «Como quieras, pero deberías confiar en mí. Solo quiero lo mejor para ti». Lucía sonrió con frialdad. «Claro, siempre quieres lo mejor para mí». De regreso, Lucía se detuvo frente a la casa de Beatriz. «¿Hay algo nuevo?», preguntó apenas cruzar la puerta. Bea levantó su laptop. «Encontré un nuevo archivo de audio». Clara llamó a un centro de atención psicológica hace 3 meses, dejó un mensaje en el buzón de voz. Nadie lo atendió porque no dejó número para devolver la llamada. Lucía activó el altavoz. La voz de Clara era ronca, asustada. «Él vino. No sé qué hacer. No acepta el rechazo. Creí que después de Alfonso, sería libre». Lucía cerró los ojos. «Él mató a Alfonso. No fue por dinero. Fue por celos. Porque quería que Clara volviera». Beatriz puso una mano en su hombro. «Ahora necesitas un plan. Claro, sin emociones». Lucía asintió. «Sí, y voy a empezar con él». Esa noche, Lucía llamó a Javier, lo invitó a cenar. Él aceptó de inmediato. Preparó una cena como siempre: velas, pasta, vino tinto. Javier se sentó, con esa mirada dulce. «Me encanta cómo cuidas cada detalle. Eres la mujer perfecta». Lucía sonrió. «También intento perfeccionarme, pero a veces me siento ciega». Javier frunció el ceño. «¿Por qué dices eso?». «Porque ya no estoy segura de qué es real». «¿Eres real, Javier?». Él dejó la copa, la miró fijamente. «¿Qué quieres decir?». Lucía se inclinó hacia él, susurrando. «Si descubriera que hiciste algo terrible, ¿aún podría ser amada?». Javier no sonrió, solo respondió en voz baja. «El amor no tiene que ver con el pasado. Es controlar el presente». Lucía dejó de sonreír. Sus ojos ya no mostraban nada más que determinación. Una semana después de esa tensa cena, Lucía seguía manteniendo la fachada perfecta. Sonreía cuando debía, guardaba silencio cuando correspondía, y asentía cuando Javier preguntaba: «Todavía confías en mí, ¿verdad?». Pero por dentro, ya se había desprendido completamente. Lo único que la mantenía allí era la verdad. Y su hijo, el niño, no tenía la culpa. Lucía vio su oportunidad cuando Javier anunció que viajaría a Salamanca por 3 días para una reunión técnica. Esperó a que oscureciera y regresó a su casa con un juego de ganzúas que había usado en operaciones especiales. El departamento estaba en silencio absoluto, como abandonado. No encendió las luces. Todo estaba tal como lo recordaba. El cuadro abstracto frente a la puerta, la estantería contra la pared, la alfombra gris donde él la había besado por primera vez. Fue al mueble de madera junto al estudio. Allí, Javier había escondido una caja fuerte. Lucía recordó que una vez él había comentado: «La fecha de nacimiento de mi madre, más los 3 últimos números de mi placa». Es fácil de recordar. Lucía introdujo la combinación: 1507284. Un clic seco sonó. La caja se abrió. Dentro no había dinero, ni objetos de valor. Solo una caja metálica antigua, algunas cartas escritas a mano, un fajo de fotografías y un cuaderno de cuero blando. Lucía abrió el cuaderno. En la primera página, escrito con tinta negra: «Notas privadas».
no destinadas a nadie más que a ti. Pasó la página. La letra de Javier era recta, limpia, perfectamente alineada. Clara no recuerda, pero yo sí. Cada gesto, cada risa. El día que usó el vestido blanco en la despedida escolar, juré que sería mía. De nadie más. Alfonso, un accidente. Nadie quiere matar, pero el amor necesita espacio. Y el silencio es necesario. Lucía se quedó rígida. Le temblaban las manos mientras pasaba a la siguiente página. Lucía es temporal, fuerte, determinada, obediente. Perfecta para legalizar. Ella hace que todo parezca legítimo. Cuando termine con Lucía, volveré a Clara. O guardaré lo que quede de ella. Lucía retrocedió un paso, como si le hubieran golpeado el pecho. Temporal. Legalizar. Cuando termine. Cada palabra era una cuchilla. Todo lo que creyó, era solo el guión de un enfermo. Abrió el fajo de fotos. Casi todas eran de Clara, desde su adolescencia. Fotos tomadas en secreto, en fiestas escolares, sonriendo, girando, llorando. En una, Clara estaba sentada junto a Alfonso. Al fondo, captado por accidente, Javier de pie, a pocos pasos. Su mirada hacia Clara era hipnótica. Lucía susurró. La seguiste toda su vida. Tomó su celular, fotografió cada página del diario, cada imagen. Luego lo volvió a colocar todo tal como lo encontró, cerrando la caja. No debía despertar sospechas. A la mañana siguiente, Javier regresó antes de lo previsto. Envió un mensaje. Esta noche hay sorpresa. Ponte algo rojo. Lucía respondió. Lo prepararé. Cuando Beatriz lo supo, abrió los ojos como platos. ¿Sorpresa? Seguro una ceremonia de sacrificio. ¿De verdad vas a ir? Lucía asintió. Cuanto más cerca esté de él, más segura estoy. Al menos, hasta que encontremos a Clara. Si no, Beatriz le apretó la mano. No dejaré que enfrentes esto sola. Esa noche, Lucía se puso un vestido rojo. No porque él lo pidiera, sino porque necesitaba que él siguiera creyendo que ella era, la Lucía temporal, que podía controlar. Javier la llevó a un pequeño restaurante francés, con velas y vino brillante. ¿Sabes algo?, preguntó Lucía, con los labios apretados. Hubo un tiempo en que creí que podríamos formar una familia. Javier alzó su copa, brindó suavemente con la de ella. No necesito creerlo, sé que lo pensaste. Lucía sonrió apenas. ¿Y tú, alguna vez lo pensaste? Javier guardó silencio unos segundos. Luego dijo despacio. Una familia. Necesita estabilidad. Y tú eres la única lo bastante fuerte para sostenerla. Lucía brindó. En su mente solo quedaba un pensamiento. Hay que sacarlo a la luz. Después de la cena, él la invitó a su casa. En el auto, Lucía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Susurró. Por supuesto. El Congreso en Madrid. Llevabas un blazer gris. Estabas en la tercera fila. Tus ojos eran silenciosos, pero gritaban. Me dijiste que eras lo bastante fuerte para proteger a otros, pero no sabías protegerte a ti misma. Javier sonrió. Tienes buena memoria. Porque pensé que me entendías. Él no respondió, pero apretó su mano con fuerza. Demasiada. Al llegar a su departamento, Lucía pidió ir al baño. Encendió su celular y envió todas las fotos y notas a Mateo y Beatriz. Un mensaje llegó enseguida de Mateo. Recibido. Es suficiente para pedir una orden de arresto. Solo falta Clara, o su cuerpo. Lucía alzó la vista hacia el espejo. Sus ojos enrojecidos, pero su mirada era de acero. Afuera, Javier arreglaba unas velas. ¿Estás lista?, llamó él. ¿Para qué?, preguntó Lucía, saliendo. Para el próximo paso de nosotros dos. Ya no hay nadie entre nosotros. Ni Clara, ni Mateo, nada. Lucía se sentó en la silla. ¿Dónde crees que está Clara? Javier esbozó una sonrisa torcida, mitad burla, mitad amenaza. ¡Qué pregunta tan rara! Ella ya no importa. Lucía lo miró directo a los ojos. Entonces,
¿Por qué guardas sus fotos en la caja fuerte? ¿Y el diario? ¿Y la carta donde escribiste? Lucía, solo es temporal. Leí todo. El aire se congeló. Javier guardó silencio. Luego soltó una risa baja, casi irreal. Entraste a mi casa. ¿Abriste la caja fuerte? Usando técnicas policiales. Soy policía, ¿recuerdas? ¿Y ahora qué piensas? ¿Sirvió vino? ¿Qué puedes acusarme? ¿Con qué? ¿Con un diario privado? Lucía se levantó. Con pruebas suficientes para arrestarte por manipulación, intento de asesinato y abuso psicológico. Javier se acercó, muy despacio. Lucía, eres más inteligente de lo que pensé. Pero hay algo que aún no has entendido. ¿Qué? Él susurró al oído. Nadie escapa de mí, si yo no quiero. Lucía sacó su celular y presionó, grabar. Javier sonrió. No importa, reúne toda la evidencia que quieras. Pero yo sé algo, personas como tú, nunca serán creídas. Porque eres un peón, no una jugadora. Lucía salió de su casa esa misma noche y condujo directo a la comisaría. Beatriz y Mateo la esperaban. Tengo la grabación, dijo Lucía, jadeando. Confesó muchas cosas. Es hora de desenmascararlo. Mateo respondió. Pediremos la orden de arresto mañana temprano. Pero Lucía, prepárate. Él no se detendrá. Lucía levantó la vista. Su mirada ya era solo hielo. Yo tampoco me detendré. Lucía no durmió en toda la noche. La grabación, las fotos de la caja fuerte, el diario de Javier, todo se incluyó en el expediente. Mateo confirmó que enviaría la solicitud de arresto a primera hora. Pero Lucía lo sabía. No podía esperar hasta el amanecer. Javier tampoco esperaría. A las 7:13 de la mañana a.m., recibió un mensaje. ¿Qué desayunaste hoy? Te lo llevo. Lucía no respondió. Al mediodía, él llamó. ¿Estás bien, mi reina? ¿Te enojaste anoche? No, solo estoy cansada, respondió ella, intentando mantener la voz neutra. Sé que escondes algo, y no me gusta eso. Entonces no te gusta la verdad. Hubo unos segundos de silencio. Luego, él rió. Así que sí entraste a la caja. No pudiste resistirte. Ya no tengo por qué resistirme. Javier bajó el tono. Ten cuidado, Lucía. Hay verdades que no son para ti. No eres la única que ha intentado enfrentarse a mí. Los mataste, ¿verdad? Ellos eligieron su destino. Como Alfonso, como Clara. Cortó la llamada. Lucía se quedó inmóvil en medio del cuarto. El bebé en su vientre se movió, como si presintiera el peligro. Beatriz llegó en la tarde. Se sentó en la silla, puso la laptop sobre la mesa. Revisé los registros del sistema. Javier borró todos los logs de acceso internos en las últimas 48 horas. No queda rastro del usuario, Andrés Rivas. Él ya sabe. Lucía asintió. Está limpiando todo, antes de desaparecer. ¿Y si no piensa desaparecer solo? Lucía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bea bajó la voz. ¿Y si piensa llevarte contigo? Esa noche, Lucía no salió de casa. Cerró la puerta con llave, bloqueó todas las comunicaciones. Pero cerca de las 10 p.m., empezó a sentirse mareada. Un olor, muy sutil, se colaba desde la cocina. Se levantó tambaleando, aferrándose a la mesa. El vaso de agua a medio tomar seguía ahí. No, no puede ser. Todo empezó a volverse borroso. Los sonidos distorsionados. Lo último que vio fue una luz amarilla enceguecedora, y luego, oscuridad. Lucía despertó en una habitación de madera, con paredes de tablones oscuros. Las ventanas estaban selladas desde afuera. Una luz tenue entraba por las rendijas. Estaba acostada en una cama de hierro. No tenía ataduras, pero su cuerpo dolía. Se puso de pie. El piso crujió bajo sus pies. No había teléfono, no había señal, solo viento, y el susurro de árboles a lo lejos. La puerta se abrió de golpe. Javier entró, con un suéter gris y una taza de té caliente en la mano. Buenos días, Lucía. Dormiste casi un día entero. Lucía se enderezó. ¿Qué quieres?
Él dejó la taza en la mesa y se sentó frente a ella. ¿Pensaste que te mataría? Deberías intentarlo, dijo, sin parpadear. Javier soltó una risa suave, helada. ¿Matarte? No, mi reina. Eres demasiado valiosa. Eres la única lo suficientemente lista para protegerme, y lo bastante tonta para creer que eras amada. Lucía reprimió su rabia. Necesitaba que hablara. Necesitaba confesiones. Sigue hablando. Estoy memorizando cada palabra, para el juicio. Javier ladeó la cabeza, sonrió. ¿Juicio? ¿Crees que la justicia existe? La justicia es solo el nombre que le dan a la victoria los que escriben las leyes. ¿Y Clara? Preguntó Lucía. ¿Dónde está ella? Él chasqueó la lengua. Clara tenía potencial, pero no fue constante. No como tú. Tú me mostraste lo que ella no pudo darme. Lucía apretó los puños. Estás enfermo. No amas a nadie. ¿No amar? Rió. Amar es poseer. Es hacer que alguien no pueda irse. Y contigo. Lo logré, ¿no? Mataste a Alfonso. Sí, dijo Javier, poniéndose de pie. Lo maté porque Clara necesitaba liberarse. Igual que tú necesitas salir de ese mundo policial de mierda. El mundo que te hizo perder a tu primer hijo. Lucía palideció. ¿Tú, me vigilabas antes de conocernos? Por supuesto, conozco cada misión tuya. Leí todos los reportes, incluso el del atentado que te provocó el aborto. Eres la candidata perfecta. ¿Candidata para tu juego enfermizo? No, Lucía, para la eternidad. Lucía se lanzó contra él, lo empujó. Pero Javier reaccionó rápido y la sujetó de los hombros. Estás embarazada de mi hijo. Ten cuidado. No, llevo dentro a mi hijo. Una vida que no tiene nada que ver contigo. Javier susurró. Lo vamos a criar juntos. Aquí, sin que nadie se meta. Solo tú y yo. Lucía miró a su alrededor. La habitación de madera, el techo bajo, sin salidas. ¿Piensas encerrarme aquí para siempre? No sonrió. Solo hasta que entiendas. A la mañana siguiente, Javier entró con comida. Pan negro, agua tibia, un cuaderno y un bolígrafo. Escribe lo que sientas, dijo. Te ayudará a verte con claridad. Lucía no lo tomó. No voy a escribir ni una palabra para ti. Él dejó el cuaderno sobre la mesa, sin insistir. Cambiarás. Igual que Clara cambió. Lucía levantó la mirada. ¿Ella también estuvo encerrada aquí? Sí, respondió él, sentándose en la cama frente a ella. Al principio también se resistía. Pero luego, empezó a entenderme. ¿Entender qué? ¿La forma en que un psicópata justifica el amor? Javier inclinó la cabeza. Estás demasiado alterada. Eso le hace daño al bebé. Mi hijo no va a crecer dentro de tus obsesiones. No hay otra opción. Lucía se acercó a la puerta y la golpeó con fuerza. Mátame si quieres. Pero si salgo de aquí, no voy a perdonarte. Lo sé, susurró Javier, sin apartar los ojos de ella. Y yo tampoco quiero perdonarte. Esa noche, Lucía no durmió. En su mente resonaban los susurros, la mirada helada de Javier, el último grito de Clara por teléfono. Si no salía de allí, todo terminaría en ese lugar. Y el niño que llevaba dentro, crecería al lado de un asesino. No, no lo permitiría. A la mañana siguiente, Javier no cerró la puerta con llave como solía hacer. Llevó el desayuno y lo dejó sobre la mesa. ¿Has pensado en algún nombre para el bebé? Lucía asintió. Sí, creo que debería llamarse Álvaro. Javier sonrió levemente. Es bonito. ¿Tiene algún significado? Es el nombre de un oficial que tú nunca vas a igualar, respondió, y le arrojó el vaso de agua a la cara. Javier rugió, retrocedió. Lucía aprovechó el momento, le arrancó el llavero del cinturón y salió corriendo. Corrió por un pasillo estrecho, ventanas con rejas, bajó por unas escaleras de madera que crujían bajo sus pasos. Detrás de ella, Javier gritaba. Lucía, detente, te estás haciendo daño. Logró abrir la puerta principal. Esta se abrió de golpe, y la luz del bosque la cejeó con acento agudo por un segundo. Salió disparada, respirando con dificultad,
los pies hundiéndose en hojas secas y tierra húmeda. El viento le golpeaba la cara como si la sacudiera del letargo. A lo lejos, el sonido de un motor. Siguió el ruido, barro salpicando su ropa y su vestido. Un patrullero estaba estacionado en medio del sendero. Beatriz bajó de inmediato, gritando: «Lucía, eres tú, Dios mío». Lucía cayó en sus brazos, temblando. Javier, me tenía encerrada. Clara, también la encerró. Beatriz la abrazó fuerte. Tranquila, la unidad de respuesta viene en camino. Mateo está al frente, vamos a encontrarla. Lucía cerró los ojos, murmurando: Dios, que no sea demasiado tarde. Lucía despertó en una sala de hospital. La luz fluorescente iluminaba el techo blanco. Le dolían los ojos. Al lado, Beatriz dormía encorvada en una silla, con la cara aún manchada de barro. ¿Qué hora es?, susurró Lucía. Bea se despertó de golpe, tomándole la mano. Lucía, por Dios, al fin despertaste. Lucía intentó incorporarse, la espalda le dolía con fuerza. ¿Qué pasó? Bea le apretó la mano. Mateo y el equipo especial llegaron al lugar que describiste. Una cabaña en el bosque, cerca de Segovia. Justo donde te tenía. La policía está revisando todo. Y, Lucía la miró a los ojos. ¿Y, Clara? Beatriz no respondió de inmediato. Giró el rostro, con la voz quebrada. Encontraron a Clara, pero, ya era demasiado tarde. Lucía soltó su mano. Su rostro se puso pálido. No, Lucía. Bea se acercó, pero Lucía se giró hacia la pared, temblando. No había lágrimas, solo un vacío invisible que absorbía todo el aire. 3 horas después, Lucía seguía sin pronunciar palabra. Mateo llegó, entró en la habitación, se quitó el gorro y lo colocó suavemente sobre la mesa. Torres, no necesito un informe, pero sí necesito que sepas la verdad. Lucía se giró, su mirada estaba vacía. Dígalo. Mateo respiró hondo. Cuando entramos al sótano, Clara estaba atada a la cabecera de la cama. Tenía marcas en el cuello. La estrangularon con las manos. Había mucha sangre sobre el colchón. ¿Y qué?, preguntó Lucía entre dientes. Mateo dudó, luego suspiró. Había un pañuelo, bordado con la letra L, igual al que dijiste haberle regalado a Javier. Lucía cerró los ojos. Sintió que cada vena en su cabeza explotaba. Lucía pidió regresar a la escena. Mateo se opuso, pero ella dijo: Clara es la razón por la que sigo viva. No puedo evitar mirar la verdad, aunque sea lo peor. Mateo ya no insistió. Cuando el auto se detuvo frente al bosque, Lucía bajó con un abrigo grueso. Miró a su alrededor. Policías vigilaban, la cinta amarilla cortaba el espacio como una herida abierta en el corazón del bosque. Beatriz la guió al sótano. El lugar era lúgubre, con olor a humedad y sangre seca. En la cama, las manchas seguían allí, oscuras y espesas. Lucía se acercó lentamente, observando los rasguños en la madera. Una de las patas de la cama aún tenía una cuerda manchada de sangre. Beatriz murmuró. El forense confirmó que Clara estuvo detenida por lo menos 2 semanas. No comía bien, estaba debilitada antes de que la matara. Lucía se sentó en el suelo. Ella me llamó, escuché su último grito, lo sabía, pero llegué tarde. Beatriz se arrodilló junto a ella. Tú no la mataste, Lucy. Fuiste la única en quien confió. Lucía sacó el otro pañuelo de su abrigo. El que quedaba en su bolso. Idéntico al de la escena. Javier siempre lo llevaba en su billetera. Decía, para recordarte. Ahora, lo usó para limpiar la sangre de la mujer que decía haber amado. Bea le apretó el hombro. No vamos a dejar que se salga con la suya. ¿Me oís? Lucía asintió, pero sus ojos ya eran piedra. Javier fue arrestado en la estación de autobuses de Chamartín a las 4 de la mañana, cuando intentaba tomar el primer viaje a Zaragoza. Llevaba un pasaporte falso, su teléfono hecho pedazos y mucho dinero en efectivo. Cuando lo esposaron, seguía sonriendo. ¿Creen que pueden encerrarme?
No olviden que yo diseñé el sistema de seguridad del ministerio. Los agentes le cubrieron la cabeza y lo escoltaron entre una lluvia de flashes de periodistas. Lucía se negó a ir al interrogatorio. Se quedó afuera, mirando desde el espejo unidireccional. Javier estaba sentado, con uniforme gris de prisión, las manos sobre la mesa, sonriendo como si esperara una entrevista en televisión. Mateo dijo: tenemos pruebas suficientes. Pero si quiere enfrentarlo, es el momento. Lucía no apartó la vista de Javier. No hablará si yo no entro. Mateo asintió. Cuando Lucía entró, Javier levantó la vista enseguida. Mi reina, estás mejor de lo que imaginaba. Lucía se sentó frente a él, sin parpadear. Clara está muerta. Javier parpadeó, luego sonrió. Ella lo eligió. No, tú elegiste matarla. Porque me traicionó. Ella solo quería vivir. Javier se recostó en la silla, sus ojos profundos como un abismo. ¿Y tú? ¿Qué dirás ante el juez? Me amaste, confiaste en mí. Lucía esbozó una sonrisa amarga. Y ahora me repugna haberlo hecho. Javier ladeó la cabeza. ¿Y nuestro hijo? Él no es repugnante, es el resultado de una conexión. Más allá de la moral. Lucía se levantó. No, es el resultado de manipulación, mentiras y de un juego enfermo. Entonces, ¿por qué lo conservas? Lucía miró hacia atrás. Porque tú ya no vas a decidir el destino de nadie. Ni siquiera de ese niño. Salió de la sala de interrogatorio, con los ojos ardiendo pero secos. Beatriz la esperaba en el pasillo. Bea preguntó: ¿qué dijo? Lucía respondió en voz baja. Él cree que ganó, pero dentro de su cabeza solo hay vacío. No sabe amar, solo sabe retener. Cuando salió de la comisaría, ya llovía. La primera lluvia tras muchas semanas. Las calles estaban frías y resbaladizas. Lucía colocó una mano sobre su vientre, un gesto inconsciente. ¿Me oyes? Susurró. Mamá lo intentó, aunque todo se haya roto. Volvió a casa, entró a su dormitorio y miró alrededor. En la cabecera colgaba la ecografía, la imagen del bebé borrosa, como la luz al final de un túnel. Se sentó, con la cabeza entre las manos. Mamá una vez tuvo miedo de ti. Pensó que eras la marca de un crimen. Pero ahora mamá entiende que tú eres todo lo que queda. A la mañana siguiente, Mateo envió el anuncio oficial. Javier Molina ha sido acusado de homicidio, intento de homicidio, manipulación psicológica con consecuencias graves, detención ilegal y uso de medicamentos prohibidos. El juicio se celebrará en 3 meses. La justicia está por ser nombrada. Pero para Lucía, el sentimiento no era alivio. Era vacío después de una tormenta, el recuerdo de sangre aún impreso en la memoria, la voz temblorosa de Clara en plena noche. Lucía fue al cementerio al día siguiente, donde Clara había sido enterrada en una parcela pequeña, sin familiares presentes, solo ella. Dejó flores blancas, se sentó y susurró. Tenías razón, Clara, me advertiste, pero llegué tarde. Perdóname. El viento le acarició el cabello. El silencio lo envolvía todo. Lucía se puso de pie y miró al cielo gris. 3 meses después del arresto de Javier, la primavera llegó tarde a Madrid. El viento frío aún se colaba entre las calles empedradas, donde el coche policial que transportaba a Lucía Torres giró hacia la Audiencia Nacional. Iba sentada en el asiento trasero, una mano sobre el vientre ya a punto de dar a luz. Dentro de ella, una batalla silenciosa. Proteger la vida, y sostener la fe en la justicia. Beatriz iba a su lado. Le apretó suavemente la mano. ¿Lista? Lucía asintió. ¿Qué me queda por perder? El juicio era a puerta cerrada, pero la prensa se agolpaba en el vestíbulo. Los reporteros gritaban, las cámaras destellaban sin cesar. Javier Molina, arquitecto en ciberseguridad, ex colaborador del Ministerio del Interior, acusado de homicidio y manipulación psicológica. Gritaba un reportero frente a su micrófono cuando el vehículo del acusado se detuvo frente a la entrada. Javier bajó del auto, esposado, la cabeza erguida,
con una media sonrisa como si fuera una rueda de prensa común. En su uniforme carcelario, el logo del ministerio estaba desgarrado. Lucía lo miró a través del cristal. Su mirada seguía igual, serena, calculadora, y vacía. La audiencia inició a las 9 en punto. La jueza principal, Teresa Morales, famosa por su severidad, golpeó 3 veces el mazo, y declaró abierto el juicio contra el acusado Javier Molina, por los cargos de asesinato del ingeniero Alfonso Méndez, secuestro y asesinato de Clara Esteves, manipulación psicológica con daño grave a una agente del orden, posesión y uso de fármacos abortivos ilegales, obstrucción a la justicia y destrucción intencional de pruebas. El fiscal Emilio Vargas comenzó su alegato. Esto no es solo un caso de homicidio. Es el ejemplo perfecto de cómo una mente brillante puede desvirtuarse para destruir la vida de otros, paso a paso, usando tecnología y psicología como armas. Javier sonrió con sarcasmo, ladeó la cabeza hacia él. Perdón, pero creo que están dramatizando bastante con la palabra, destruir. La jueza golpeó el mazo. Acusado Molina, no está autorizado a hablar sin permiso. Él se encogió de hombros, con las manos cruzadas sobre la mesa. Lucía fue llamada como la primera testigo. El silencio llenó la sala cuando subió al estrado. Una mujer embarazada, con rostro firme y mirada de acero. El fiscal Vargas preguntó: «Señora Torres, ¿puede describir la relación que mantuvo con el acusado?» Lucía miró directamente a Javier, luego respondió sin titubear. Tuvimos una relación sentimental, confié en él, me manipuló, y cuando quedé embarazada, intentó destruir al bebé suministrándome medicamentos prohibidos, pero falló. ¿Tiene pruebas de eso? Sí, respondió, mostrando una carpeta certificada. Resultados del laboratorio de la doctora Eva Salcedo, especialista en obstetricia, donde se confirma la presencia de mifepristona y misoprostol, medicamentos abortivos en mi sangre. La sala murmuró. Javier seguía inmóvil, sin expresión. Vargas continuó. ¿Encontró algo en la casa del acusado? Lucía miró a la jueza, luego abrió una segunda carpeta. Encontré fotografías de Clara en su adolescencia, cartas de amor nunca enviadas y el diario del acusado. En él se lee: Lucía solo es temporal. Me ayudará a legalizar todo. Nuevo golpe de mazo para ordenar la sala. La jueza preguntó: ¿el acusado reconoce como suyo este diario? Javier sonrió. Escribo cientos de notas. No recuerdo cada frase. ¿Quién asegura que lo escribí yo? Ella es policía. Podría haberlo falsificado. Lucía apretó los puños. No necesito inventar. Usted se incriminó solo cuando me encerró en una cabaña y dijo: eres el único peón lo bastante lista para protegerme, y lo bastante tonta para pensar que te amaba. La sala quedó en silencio. Luego testificó la experta en grafología, Carmen Díaz. La escritura del diario, las cartas y el mensaje en la escena del crimen de Méndez coinciden completamente con la letra de Javier Molina. Fue confirmado por 3 peritajes independientes. La jueza asintió, incorporando la prueba al expediente. Siguieron los testimonios de la doctora Salcedo y el perito forense, quien analizó las muestras de sangre y las cuerdas del lugar donde fue encontrada Clara. No hubo señales de entrada forzada. Clara estuvo retenida al menos 14 días antes de ser estrangulada. Las huellas dactilares en sus muñecas coinciden con las del acusado. Por primera vez, Javier frunció el ceño, pero no dijo nada. El juicio se suspendió al mediodía. Beatriz llevó a Lucía al área de descanso para testigos. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, ofreciéndole una botella de agua. Lucía bebió un sorbo, luego murmuró: cada palabra que digo es como una cuchillada, pero debo decirlas. Por Clara, por mi hijo. Beatriz puso una mano sobre su vientre. Él lo está oyendo todo. Y sabe cuán fuerte es su madre. Por la tarde, Javier fue invitado a ejercer su defensa. Se levantó lentamente. No niego haber conocido a Lucía. Éramos 2 adultos. Nadie forzó a nadie. Sí, amé a Clara. Pero amar no es delito.
Lo de Alfonso fue lamentable, pero yo no estuve allí. No hay cámaras. No hay testigos. Solo el testimonio de una mujer. En estado emocional extremo. El fiscal Vargas interrumpió. Solicito evitar la descalificación a testigos. La jueza asintió y lo anotó. Javier continuó. Fui un ciudadano ejemplar. Contribuí a la seguridad nacional. Ustedes me llaman monstruo, pero la verdad es que amé a la persona equivocada. Lucía soltó una risa sarcástica desde el fondo. Javier la oyó, la miró, con el tono más bajo. Lucía, me dijiste que me amabas. No dejes que el odio nuble tu juicio. Lucía se levantó sin pedir permiso. No, estás equivocado. No es odio, es claridad. La jueza Teresa le hizo un gesto para que se sentara. Lucía respiró hondo, pero su mirada seguía fija en Javier como un filo de acero. Finalmente, llegó la hora del veredicto. El tribunal se retiró a deliberar durante 24 horas. Lucía regresó a casa. No pudo dormir. Solo permaneció acostada, una mano sobre el vientre, la otra aferrada al pañuelo viejo. El último recuerdo de Clara. A la mañana siguiente, se dictó sentencia. La jueza Teresa leyó el fallo. Tras considerar las pruebas, los testimonios y los informes periciales, el tribunal sentencia a Javier Molina a cadena perpetua, sin posibilidad de indulto. La sala entera permaneció en pie, en completo silencio. Lucía cerró los ojos, las lágrimas brotaron, pero no por dolor, sino porque, al fin había un final. Javier se quedó inmóvil, el rostro pálido, y de pronto estalló en carcajadas. Su risa retumbó por toda la sala. ¿Creen que encerrarme es suficiente? No necesito estar afuera, ya vivo en sus cabezas. La policía se abalanzó de inmediato y lo redujo. Lucía no lo miró, solo puso la mano suavemente sobre su vientre. ¿Ves, hijo? Hasta los demonios saben lo que es el miedo. Beatriz se secó las lágrimas, la tomó del brazo. Vámonos. Tenemos algo mucho más importante por hacer. Lucía asintió. Hay que vivir, por quienes ya no tienen esa oportunidad. 10 días después del juicio, Lucía entró en trabajo de parto a las 3 de la madrugada. El dolor llegó de repente, la obligó a apoyarse sobre el lavabo del baño, sudando como si el cuerpo se le derritiera. No, no ahora, jade o con acento agudo, pero el bebé ya no podía esperar. Beatriz, que se había quedado a vivir con ella desde el juicio, oyó los golpes en la puerta y corrió. Lucía, ¿qué pasa? Se rompió la fuente. Llama a la ambulancia. Sí, tranquila, respira, inhala profundo. Lucía le apretó la mano con fuerza. No quiero que mi hijo me vea débil. Él ya ha pasado por demasiado. En el Hospital Fundación Jiménez Díaz, Lucía fue llevada de inmediato a la sala de parto. La doctora Eva Salcedo, quien una vez le había salvado la vida y la del bebé, estaba allí dirigiendo personalmente todo. Lucía, mírame, dijo Eva, con una mirada decidida. Vamos a sacar al bebé sano y salvo. Pero necesitas pelear una última vez. Lucía asintió, el sudor resbalándole por la cara. He estado peleando por 9 meses. 1 hora más no importa. El parto duró casi 3 horas. Cuando se oyó el primer llanto, la sala entera quedó en silencio. 1 segundo, y luego, la doctora gritó. Niño sano, 3.1 kilos. Lucía exhaló con fuerza, los ojos llenos de lágrimas. Mi hijo. Beatriz, que miraba desde afuera a través del vidrio, golpeó el cristal emocionada como si quisiera gritar de alegría. 3 días después, Lucía le puso a su hijo el nombre Álvaro, en honor a un antiguo oficial a quien siempre había admirado, un hombre que había muerto por la justicia cuando ella recién comenzaba en la policía. Llevarás el nombre de un buen hombre, susurró mientras lo acunaba por primera vez. No porque quiera que cargues con algo, sino porque quiero que sepas que la justicia sí existe. Beatriz bromeó. Se parece a ti en todo. Esa forma de fruncir el ceño como si fuera a interrogar a alguien. Lucía sonrió, por primera vez en muchos meses, una sonrisa sin lágrimas.
Pero los primeros meses no fueron fáciles. Lucía sufrió trastornos de ansiedad posparto, noches sin dormir, pesadillas en las que veía a Javier al pie de la cama, susurrándole. ¿De verdad crees que escapaste? Siempre estaré aquí. Ella se despertaba sobresaltada, abrazando a su hijo, temblando. Beatriz se mudó con ella durante las primeras semanas. Necesitas dormir, yo lo cargo. Lucía apretaba los labios. Tengo miedo de cerrar los ojos y al abrirlos encontrarlo ahí. Bea se sentaba a su lado, le tomaba la mano. Él ya no tiene poder sobre ti, ni en sueños, ni en la vida real. Tú ganaste, y Álvaro es la prueba viva. Lucía empezó a escribir un diario. No para guardar el dolor, sino para reencontrar su verdadera voz. Primera página. Alguna vez pensé que mi hijo era el resultado de un crimen. Pero no, es la prueba de que sobreviví, y aún puedo amar. Una mañana, Mateo fue a visitarla con un sobre en la mano. Sé que aún no estás lista para volver al cuerpo, pero creo que esto puede hacerte reconsiderarlo. Lucía lo abrió. Era una carta de nominación para que ella se convirtiera en asesora psicológica y encargada del nuevo grupo de apoyo interno para mujeres policías que han atravesado traumas, manipulación psicológica o pérdidas. Mateo dijo, no necesitas portar un arma, solo ayudar a que otras no se pierdan como tú estuviste perdida. Lucía asintió lentamente. Gracias. Pero sí volveré, no para olvidar el pasado, sino para enfrentarlo. El centro de apoyo abrió sus puertas al mes siguiente, en una sala pequeña detrás de la comisaría de Madrid. Beatriz se convirtió en cofundadora junto a Lucía. ¿Cómo lo llamamos?, preguntó Bea. Lucía pensó un momento, luego respondió, Clara, en honor a quien tuvo el valor de hablar, y a quien le arrebataron la voz. Bea asintió. Hermoso, y justo. En la primera sesión solo asistieron 3 personas, 2 jóvenes policías y una técnica forense. Una de ellas dijo, siempre pensé que era débil por no salir de una relación tóxica. Pero al escuchar tu historia, entendí que solo era una persona sin nadie que me apoyara. Lucía las miró. Ahora sí tienen a alguien. Una tarde, mientras Álvaro dormía, Lucía recibió una carta manuscrita. No tenía remitente, pero reconoció la letra. El mensaje decía, no necesito que me perdonen. Pero sé que si estás leyendo esto, es porque ya me superaste. Eso significa que perdí, y por primera vez, siento paz. J.M. Lucía rompió la carta, arrojó los pedazos al fuego. No por miedo, sino porque ya no había nada que conservar. 3 meses después, Álvaro aprendió a voltearse. Lucía lo miraba mientras reía y movía brazos y piernas descontroladamente, y le susurró. Tú eras lo que más me asustaba. Cada vez que te movías en mi vientre, yo recordaba a él. Pero ahora, cada vez que te mueves, sé que sigo viva. Y tú eres la razón. Beatriz giró desde la mesa y sonrió. Siempre hablas como en una película. Lucía respondió. No, estoy viviendo una vida real. Un día, Lucía llevó a Álvaro al cementerio. Colocó un ramo de flores blancas ante la tumba de Clara. ¿Sabes? Mi hijo conoce tu nombre. No entiende mucho, pero cuando digo, Clara, sonríe. Se sentó, acarició suavemente la lápida. No te olvido, y no dejaré que nadie más muera en silencio como tú. De regreso a casa, Álvaro dormía tranquilo en el cochecito. Lucía alzó la vista hacia el cielo de Madrid, más azul que nunca. Una brisa ligera rozó su mejilla, como una caricia invisible. Tomó la mano de su hijo. Vamos, hijo, aún tenemos muchas cosas buenas por hacer. Esta historia es un llamado profundo sobre los peligros de la manipulación psicológica y la violencia que se esconde bajo la máscara del amor. Subraya la importancia de escuchar la intuición, creer en la verdad y tener el coraje de enfrentar el dolor para recuperar el control de la propia vida. La justicia no solo está en una sentencia, sino en el viaje de sobrevivir, sanar y decidir que el pasado no definirá el futuro. Lucía no es solo una víctima. Es la prueba viviente de que, desde los escombros,
Aún puede florecer la esperanza. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.